Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y la misericordia de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la segunda clase de este taller sobre el rezo islámico, sobre la oración en árabe, salat. En la primera clase, como un repaso, vimos toda la parte inicial y terminamos con el primer capítulo del Sagrado Corán, que es el capítulo Al-Fatiha, la llave o la apertura, y que es también la parte esencial de la oración. Después de la Sura Fatiha, después de esta oración, siempre se recita una parte, y pueden ser incluso hasta dos, tres versículos, o por supuesto más, pero mínimo tres o cuatro versículos del Corán como una recitación. Hay algunos ciclos de la oración donde no se recita nada y se va directamente a la parte de la inclinación. Pero hay partes especialmente cuando se reza incluso en congregación, la persona que dirige la oración, el imam, canta o recita incluso una parte del Corán en voz alta. Como ejemplo, no es propia parte de la oración, pero como un ejemplo vamos a ver, por ejemplo, un capítulo que se puede recitar en esta parte, después de del primer capítulo Al-Fatiha. Y esa oración o esa recitación del Corán también se hace en la misma postura, es decir, de pie y los dos brazos cruzados, el derecho sobre el izquierdo. Entonces, como ejemplo, como en el caso que es habitual y cada capítulo del Corán empieza con Bismillahirrahmanirrahim, es decir, con el nombre de Allah, Ar-Rahman, el más clemente, Ar-Rahim, el más misericordioso. Vemos el ejemplo del capítulo 112, donde se dice, Qul, decí, Huwallahu, Él es Allah, Ahad, el único. Allahu Samad. Allah es el independiente o también el autosuficiente. ¿Sí? Lam Yalid, no engendró. Walam Yulad, y no fue engendrado. Walam Yakun, y no hay. Lahu, literalmente para él. Kufuwan, literalmente significa igual. Ahad, literalmente significa único. Pero en el contexto, por supuesto, significa y no hay nadie que sea igual a él o sea como él. Entonces, por supuesto, ese capítulo subraya, destaca, sintetiza la unicidad de Allah como el ser divino. Luego, la persona dice Allahu Akbar y empieza con la inclinación. Es la segunda postura de la oración o del rezo. Y durante esa postura, uno dice al menos tres veces las palabras de Subhana Rabbi al Azim. Subhana, santo es, Rabbiya, mi Señor, al Azim, el grandísimo o el más grande. Luego, uno dice, y esa postura es inclinado y uno inclinado en el sentido que baja o inclina su parte superior del cuerpo hacia el piso. Luego, uno termina esta postura de la inclinación diciendo Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu, Allah escuchó literalmente, liman, para quién o a quién, hamidah, quien lo alabó, quien expresó su alabanza. Es decir, que Dios escucha a la persona que lo alaba. Y luego vienen ahora palabras de alabanza. Por ejemplo, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Rabbana, nuestro Señor, walakal hamd, para tú es toda alabanza. Hamdan kathiran, mucha alabanza.
tayyiban, alabanza que sea pura, mubarakan, bendita, fihi, en eso. Es decir, que sea una alabanza que conlleve pureza y muchas bendiciones. Luego uno dice Allahu Akbar y cambia otra vez la postura. Muy importante, en esa postura de la alabanza, uno otra vez vuelve a ponerse de pie, ah, así levantado, pero sin los brazos cruzados, sino que los brazos así colgados, ¿sí? Y luego uno dice Allahu Akbar y hace ahora la postración, que en árabe se llama sajda. Y ahí, muy parecido a las palabras de la inclinación, pero en la postración se dice Subhana Rabbi al-A'la. Es decir, Subhana, santo es Rabbiya, mi Señor, al-A'la, el Altísimo, el más alto. Luego uno dice Allahu Akbar y vuelve o se levanta de la postura de la postración y ahora se sienta. Y ahí uno dice, Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni warfa'ni. Es decir, Allahumma o Allah, ighfir li, perdóname, warhamni y tené misericordia conmigo. Wahdini, guíame. Wa'afini y concédeme seguridad. Wajburni, corrigí mis faltas. Warzuqni, provéeme. Warfa'ni y eleva mi posición. Esa palabra, Warfa'ni, muy importante porque muchas veces también leemos en el Sagrado Corán y cuando se aborda la elevación de los profetas, incluso la elevación del profeta Jesús, la paz sea con él. Y fíjense que nosotros también rezamos en cada súplica, en cada oración por nuestra propia elevación. Por supuesto, esa elevación no se refiere al cuerpo, sino que meramente, solamente, únicamente la elevación del alma. Luego uno vuelve a la postración y repite las mismas palabras al menos 3 veces, que son Subhana Rabbi y al-Ala. Es decir, Subhana, santo es, Rabbiya, mi Señor, al-Ala, el más alto. Luego uno dice Allahu Akbar y vuelve a sentarse y dice luego esta parte. Uno se sienta y dice esa parte si es la segunda raka, es decir, el segundo ciclo de la oración o el último ciclo que uno está rezando. ¿Sí? Si es una oración que contiene 3 ciclos, entonces en ese caso también uno se sienta en el segundo ciclo y luego también en el tercer ciclo, es decir, la tercera raka y la tercera raka y repite esta parte. Si es la primera o el primer ciclo, la primera raka, entonces uno simplemente vuelve a ponerse de pie y vuelve con la recitación del primer capítulo, que es el capítulo de Al-Fatiha. Y si uno tiene que sentarse, entonces en ese caso empieza con esas palabras, que son At-tahiyyatu lillahi. Todo elogio es para Allah. Was-salawatu, y todas las oraciones. Wat-tayyibatu, y todas las cosas o todas las expresiones puras, o cosas buenas o cosas puras. Wassalamu alayka, y la paz sea contigo. Ahora uno reza también por el profeta. Ayyuhan nabiyyu, oh profeta Muhammad, la paz sea con él. Wa rahmatullahi, y que la misericordia de Allah, wa barakatuhu, y sus bendiciones también sean con el profeta. Y luego se dice, Assalamu alayna, y la paz sea con nosotros, con los creyentes. Wa ala, y sobre, ibadillah, los siervos de Allah, as-salihin, los siervos sinceros o puros. Y luego viene, que es la shahada, el testimonio
para hacerse musulmán o incluso que resume todos los aspectos, las enseñanzas, las características del Islam. Y uno dice, Ashhadu, yo testifico, Allah ilaha, que no hay nadie digno de ser adorado, illallah, excepto Allah, wa ashhadu, y yo testifico, anna Muhammadan, que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, abduhu, su siervo, wa rasuluh, y su mensajero, es decir, es un siervo de Allah y su mensajero. Y si es el segundo ciclo, la segunda raka de una oración, entonces uno termina acá y luego vuelve a levantarse y se pone de pie. Y si no, si es el último ciclo, la última raka de tu oración, entonces uno continúa con ciertas o algunas súplicas que vamos a ver en la clase siguiente, en la tercera clase, que sería la última clase de ese taller. Así que hasta la próxima clase y ahí vamos a continuar con la parte restante quedante de la oración. Assalamu alaikum y la paz sea con todos ustedes.